El multimillonario patrón hace un sorprendente pedido a su nueva empleada necesitada. Sofía respiró hondo al acercarse a la imponente mansión de Alejandro. El viento helado le revolvió el cabello, pero ninguna tempestad podría compararse con la tormenta de sentimientos que la invadía. ¿Cómo había llegado a esto? Como madre soltera, sus días giraban en torno a las cuentas, al empleo que apenas pagaba las deudas y a los sueños de su hija. Pero ahora, frente a la puerta imponente, sentía que su suerte podría estar a punto de cambiar. Una vez dentro, el lujo la deslumbró. Mármol blanco, candelabros de cristal y arte contemporáneo en cada rincón. Al observar las paredes adornadas, sintió que pertenecía a otro mundo. Alejandro, un enigmático multimillonario que susurraba secretos de la alta sociedad, se presentó enérgicamente. Su mirada intensa la atravesó. Sofía sintió un nudo en la garganta, una atracción inesperada que la dejó aturdida. «Necesito tu ayuda», dijo él, con una voz grave que resonó en las paredes. Pero lo que le pidió fue insólito. «Quiero que gestiones mis citas, pero además necesito que me ayudes con otros asuntos». La tensión se palpaba en el aire. La forma en que la miraba era como si ya viera más allá de sus necesidades. El miedo, las deudas, la lucha diaria por dar lo mejor a su pequeña. ¿Qué cosas inusuales podría requerir un hombre así? ¿Y por qué, de entre todas las opciones, la eligió a ella? El primer día transcurrió con una mezcla de asombro y caos. Mientras Sofía organizaba el desorden oscuro de su vida profesional, un golpe estruendoso resonó en la mansión. Un mensajero dejó un paquete enorme con una etiqueta que la hizo estremecer. Urgente y confidencial. Su corazón latía rápidamente. ¿Qué contenía ese enigma? Mientras se lo entregaban a Alejandro, ella notó cómo su expresión se tornó seria. La atmósfera cambió, y un aire de misterio se cernió sobre ellos. «No deberías haberlo visto», murmuró Alejandro, con un destello de preocupación en los ojos. Sofía no sabía si debía preguntar o mantener la distancia, pero la curiosidad la invadía con fuerza, como una ola que arrastra todo a su paso. ¿Qué secretos ocultaba su jefe? ¿Era posible que esos secretos pudieran destruirlo a él y también a ella? Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones. Cualquier tarea trivial se tornó pesada. Mientras su mente cavaba incansablemente en el contenido del paquete, no podía evitar robarle miradas a Alejandro. Había algo en él, una energía entre la tristeza y la fuerza, que le hacía querer acercarse más. Pero la advertencia en su mirada era clara. «No te involucres, Sofía». A medida que anochecía, la mansión estaba más oscura, más susurrante, y el paquete, allí en la mesa, parecía vibrar en el silencio, como si guardara el poder de desenredar un destino sombrío. La inseguridad la invadía. ¿Estaría dispuesta a arriesgar su corazón, su estabilidad, por un hombre marcado por un pasado trágico? La decisión se cernía como una sombra en su mente. Finalmente, la curiosidad y el miedo se encontraron en un punto de no retorno. La pregunta que la consumía era simple, pero aterradora. ¿Qué pasaría si abrían ese paquete? La tensión era palpable, y Sofía sabía que esta elección podría cambiar todo.
Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. A medida que Sofía miraba el paquete en la mesa, un escalofrío le recorrió la espalda. Su corazón parecía un tambor, golpeando en su pecho con fuerza. ¿Qué habrá dentro?, pensó. La mezcla entre miedo y curiosidad la mantenía alerta. ¿Sofía? La voz de Alejandro la sacó de sus pensamientos. Sus ojos oscuros la observaban como si fueran a penetrar su alma. Tenemos que abrirlo. La tensión en su voz era palpable, y en un instante todas sus dudas se arremolinaron. El impulso de abrir el paquete fue instantáneo, como si lo desconocido lo llamara. Ella asintió y juntos se acercaron. La atmósfera en la habitación se cargó de expectativa. El aire estaba denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Alejandro cortó la cinta con un cuchillo afilado, y el sonido del plástico se asemejó a un grito ahogado. Él se detuvo por un segundo. Su rostro se tornó pálido, revelando un temor oculto. «Esto es más que un simple paquete», murmuró. Sofía sintió un nudo en el estómago. Ella se inclinó hacia el contenido que empezaba a despejarse. Documentos, fotos y un objeto que brillaba. Un collar con un gran zafiro azul en el centro, rodeado de diamantes. Pero algo más llamó su atención. Una fotografía se deslizó de entre los papeles, aterrizando en la mesa. Al girar la imagen, su corazón se detuvo por completo. Era una foto de una mujer muy parecida a ella. Con la boca entreabierta, Sofía miró a Alejandro. El rostro de él se había transformado. La sorpresa dio paso a la angustia. «Esto era lo que temía», dijo él, y su voz tembló como si estuviera a punto de desmoronarse. «No entiendo. ¿Quién es ella?», preguntó Sofía, la confusión dibujándose en su rostro. La imagen de la mujer no dejaba de mirarla. Había algo familiar en ella, un eco de su propia vida. Alejandro bajó la cabeza, incapaz de sostener la verdad. Es tu madre, Sofía». La revelación cayó como un ladrillo. El tiempo pareció detenerse. «¿Qué? No, eso no puede ser». La incredulidad la golpeó con fuerza. Se sentía mareada, como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?». Su voz tembló. La realidad la abrazaba, apretando su pecho. Alejandro pareció golpeado también. Lo sé. Ella no quería que lo supieras. Trata de entender, no fue mi intención». Los ojos de Sofía estaban llenos de lágrimas. Todo lo que ella había creído sobre su vida, incluso su propia identidad, ya no parecía claro. Y entonces el timbre de la puerta sonó. Un golpe seco, fuerte, resonante. El eco llenó la mansión. La urgencia del momento se hizo palpable. Sofía y Alejandro se miraron. El miedo era un nuevo lazo que los unía. «¿Quién puede ser?», preguntó ella, mirando la puerta con desconfianza. Sin poder responder, Alejandro tomó su mano, y su contacto le dio un hilo de calma en medio de la tormenta. Sin embargo,
El sonido del timbre se volvió insistente. «Abramos», dijo él, y cuando lo hizo, la figura que se presentó en el umbral les dejó sin aliento. Era un hombre mayor, con una expresión entre sorprendido y furioso. «¡Tú! ¡Eres un traidor!», gritó, y a Sofía le latió el corazón desbocado. Todo lo que conocía se desmoronaba ante sus ojos. Las sombras del pasado se cernían sobre ellos, y un escalofrío la recorrió de nuevo. ¿Quién era este hombre? ¿Y qué más estaba por revelarse? Su vida, tan normal hasta ese día, estaba a punto de desbordarse en un torrente de secretos y traiciones. Todo lo que había creído tenía que cuestionarse, justo cuando más lo necesitaba. La figura del hombre en el umbral los miraba con una mezcla de furia y desesperación. «Tú eres un traidor», gritó, su voz resonando en la mansión como un trueno. Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La mirada de Alejandro se tornó sombría, como si una sombra oscura hubiera caído sobre su rostro. «¿Qué demonios estás haciendo aquí?», dijo Alejandro, su voz apenas un susurro, pero cargada de tensión. Sofía se quedó paralizada. La rabia del desconocido parecía impregnarse en cada rincón de la habitación. La ira chisporroteaba en el aire, y el temor la envolvía como una manta pesada. «Háblame, Alejandro. No creí que llegarías tan lejos», respondió el hombre, dando un paso adelante. El corazón de Sofía latía frenéticamente. ¿Quién era él? ¿Qué secretos compartían? «Tu papel en esto, ahora lo entiendo», continuó el hombre, su mirada fija en Sofía. «Tú eres el precio a pagar por sus traiciones». Las palabras lo golpearon como un puño. Sofía sintió que el suelo temblaba a su alrededor. «No soy parte de esto», protestó, intentando comprender. «¿Quieres saber quién es tu madre realmente?», preguntó el hombre, su voz cortante. Sofía lo miró, la confusión dominando su mente. «Ella no es quien crees. Fue parte de algo más grande, algo peligroso», dijo mientras sacaba un documento de su abrigo. Un papel arrugado que impulsó hacia Sofía. «Aquí tienes, compruébalo tú misma». Con manos temblorosas, Sofía tomó el papel. La tinta era oscura y las palabras bailaban ante sus ojos. Un nombre, una organización. «¿Qué significa esto?», balbuceó. La conexión entre su madre y esta oscura verdad la hacía tambalearse. «Supieron lo que tu madre hizo, y ahora están buscando el final de su historia», añadió el hombre. Las piezas del rompecabezas se movían caóticamente en su mente. Sofía sintió un frío helado recorrer su espalda. «¿De qué hablas?», exigió, el miedo y la rabia fusionándose en su voz. «El collar», dijo Alejandro con voz tensa. «Ese collar es más que una joya. Tiene un valor incalculable para aquellos con los que tu madre se involucró. Si lo encuentran, la historia podría repetirse, pero esta vez contigo». Los ojos de Sofía se abrieron como platos. ¿Estaba su vida en peligro? Tenía que proteger a su hija y a sí misma. El hombre mayor avanzó un paso más. «No tienes idea de lo que hay en juego», apretó los dientes. «Tu madre estaba involucrada con gente que no perdona. Y ahora tú estás en medio de esto». Sofía se sintió atrapada en un ciclo de traición. ¿Cuál era la verdad detrás de su madre? ¿Y qué rol jugaba Alejandro en todo esto? «A mí no me importa lo que ella hizo», gritó, el pánico apoderándose de ella.
Solo quiero entender. De repente, el timbre volvió a sonar, esta vez más fuerte. La puerta tembló. No hay tiempo, dijo Alejandro, tomando la mano de Sofía. Debemos irnos, ahora. Pero el hombre mayor se interpuso en su camino. No puedes esconderte de lo que realmente eres, advirtió. Su voz una mezcla de consuelo y amenaza. El corazón de Sofía se detuvo. ¿Qué quería decir? ¿Qué le estaban escondiendo? La mente de ella estaba en un torbellino y el sudor le corría por la frente. Su voz una mezcla de consuelo y amenaza. La amenaza era inminente y la única certeza que tenía en ese momento era el miedo aplastante que la mantenía en vilo. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre tomó una decisión. «Es hora de que entiendas la verdad», gritó mientras sacaba un objeto brillante de su abrigo. Sofía dio un paso atrás, dolor y confusión luchando en su interior. Cuando el objeto fue desenvuelto a la luz, un grito rasgó el aire. Era un arma. El tiempo parecía detenerse. Sofía sintió que su mundo se desmoronaba, y en un instante todo lo que conocía estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Quién era realmente ella? ¿Y qué secretos la esperaban en la oscuridad? La respuesta estaba a punto de desatarse. Sofía sintió que el tiempo se detuvo. El hombre mayor, con el arma en mano, parecía un espectro de la fatalidad. «¡No te muevas, Alejandro!», gritó, su voz un trueno que reverberó por toda la habitación. Sofía se quedó congelada, con el corazón latiendo en su garganta, como si un perro feroz estuviera justo frente a ella. Alejandro, sin embargo, no retrocedió. Su mirada se endureció, y aunque el miedo lo carcomía por dentro, decidió mantener la calma. «Bájala, por favor», dijo con una voz suave, casi tierna, que desentonaba en medio del caos. «No tienes que hacer esto». «¿No tengo que hacer esto?», aulló el desconocido, furioso. «Tú lo has hecho todo. Ella nunca te perdonará, Alejandro. Nunca». La mirada de Sofía se desvió hacia el collar que aún brillaba sobre la mesa. ¿Qué había hecho realmente su madre? ¿Quién era ese hombre tan cargado de odio? La atmósfera entre ellos era espesa, como si pudiera cortarse con un cuchillo. De repente, un estruendo irrumpe en la tensión. El sonido de una puerta que se abre violentamente resonó en la casa. Era un grupo de hombres, todos vestidos de negro, con rostros serios y decididos. «Vamos, es hora de actuar», rugió uno de ellos. Sus miradas se posaron instantáneamente en el arma del hombre mayor, y la situación se tornó aún más caótica. «No, esperen», gritó Alejandro, pero el hombre de la pistola ya había enfocado su furia en los recién llegados. En un movimiento extraordinario, disparó. El tiempo se ralentizó. Sofía vio el destello del arma y sintió que el aire se le escapaba. El impacto fue un grito de dolor. El hombre de pie frente a ellos se desplomó. La escena se volvió gris, como si el mundo perdiera su color. Sofía sintió que todo giraba y se revolvía. «¡No!», gritó Alejandro, corriendo hacia el hombre caído. Pero en ese momento, lo que más sacudió a Sofía no fue la caída del atacante, fue la revelación que se deslizó del abrigo del hombre
cuando se golpeó contra el suelo. Un viejo diario, desgastado y lleno de secretos, se abrió ante sus ojos. Las páginas hicieron crujir el silencio, y sin poder controlar su curiosidad, Sofía se acercó. La primera página que vio estaba llena de anotaciones. Reconoció una firma. «Tía Rosa», murmuró, atónita. Esa misma tía había sido un secreto en su vida, alguien de quien su madre nunca hablaba. Ella siempre fue la clave. «Sofía, tu madre y yo», empezó a decir Alejandro. El hombre mayor, aún en el suelo, se agitaba. «No puedes dejar que esto se sepa», pronunció con un hilo de voz. «Ella ha estado vigilándote, desde siempre». La revelación resonó en la habitación. Sofía sintió que una sombra profunda se cernía sobre ella, mientras su mente intentaba descifrar el rompecabezas. ¿Quién era realmente su madre? ¿Qué secretos la unían a aquella familia ajena? Un susurro recorrió la casa, y Sofía giró la cabeza. La puerta estaba abierta. Entraron más hombres, evidentemente portando la fuerza de una organización secreta. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó uno, su mirada afilada como un cuchillo. «¿Dónde está el collar?». De repente, la atmósfera se volvió aún más oscura. Una revelación chispeante le cruzó la mente a Sofía. El collar era la pieza central de un puzzle en el que había sido incluida sin ni siquiera saberlo. Mientras miraba a Alejandro, se dio cuenta de que él también había sido parte de su madre, de su historia, de un giro inesperado y complicado que amenazaba con derrumbar el mundo que conocía. Entonces alguien disparó. Un segundo disparo resonó, y todo se volvió caos nuevamente. Gritos, empujones, y en medio del tumulto, Alejandro fue empujado hacia ella, sus ojos reflejando una mezcla de desesperación y decisión. «El collar, Sofía. Necesitamos protegerlo». La verdad estaba al borde de convertirse en un torrente imparable de secretos. ¿Qué haría Sofía con toda esa información? ¿Y qué pasaría con su hija, atrapada en esta tormenta de oscuridad? El dolor punzante en su pecho se transformó en una determinación latente. Ella no podía retroceder. Tenía que descubrir la verdad, y rápido. Las sombras danzaban alrededor de ellos, mientras el eco de los gritos se desvanecía en la distancia. Una pregunta vibraba en su mente. ¿Quién era realmente su madre? ¿Y qué la vinculaba a todo este horror? En ese instante, comprendió que la respuesta a esta pregunta no solo cambiaría su vida, sino que también definiría su futuro. Sofía sintió que el aire se tornaba denso, como si estuviera atrapada en una burbuja de incertidumbre. La llegada del grupo de hombres, todos enfundados en trajes oscuros, intensificó la tensión. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó uno, su voz firme como un golpe de martillo. «¿Dónde está el collar?». El rostro de Alejandro se tornó pálido a medida que se daba cuenta de la magnitud del desastre. «No se lo llevaron. Está aquí», gritó. Sofía sintió que su corazón latía con fuerza. Cada pulsación resonaba en sus oídos como un tambor en plena batalla. El hombre mayor, aún en el suelo, se acercó lentamente hacia ellos. «No puedes esconderte por siempre, Alejandro. Lo que comenzó hace años no acabará aquí», dijo, mientras sus ojos fulminaban. Sofía, paralizada, miró el viejo diario que yacía abierto a sus pies. La firma de su tía Rosa la llamaba, como si le susurrara secretos olvidados. Con el pulso acelerado, se agachó y lo recogió. Un escalofrío recorrió su cuerpo al pasar sus dedos por las páginas desgastadas.
¿Qué escondías tú, tía?, murmuró, sin apartar la vista. El ruido de la puerta estalló nuevamente. «¡Esto es una trampa!», gritó uno de los hombres de negro. ¡Bang! Un disparo resonó, y el hombre que había estado en el suelo cayó. Un chorrito de sangre brotó de su pecho. «¡No!», chilló Alejandro, lanzándose hacia él. Sofía sintió que el mundo se desmoronaba. En medio del caos, ese mismo sonido volvió a sonar, pero en el aire, un silencio inquietante lo seguía, como una calma antes de la tormenta. «¡El collar!», clamó uno de los hombres de traje. Sus ojos reflejaban una necesidad. Desesperada. «Entréguenlo». La confusión reinaba. Sin pensar, Sofía sujetó el collar entre sus dedos. «¡No lo tengo!», gritó, su voz estrangulada por el miedo. Pero en ese momento, algo en el diario captó su atención. Una página amarillenta, con un mapa garabateado en él. Dijo la ubicación y parecía marcar un lugar en la ciudad, un punto de encuentro. «¿Qué es eso?», preguntó Alejandro. Su voz un susurro ahogado mientras se apartaba del hombre caído. «No sé, pero es un mapa», respondió Sofía, su mirada intensa. Un segundo grupo de hombres apareció, y la incertidumbre se convirtió en pánico. «Deténganlo», pidió uno, apuntando hacia Sofía. En un acto reflejo, ella levantó el collar, que brillaba tenuemente con la luz que se filtraba a través de las ventanas. «Si queréis esto, tendréis que pasar por mí», aseguró, sintiéndose fuerte y vulnerable a la vez. La mirada de Alejandro se encontraba fija en ella, sus ojos llenos de una mezcla de admiración y preocupación. Sofía no entraría en pánico. Su instinto materno se encendía. Todo sucedió tan rápido. Mientras los hombres se interponían, una figura se deslizó detrás de Alejandro. Era su madre, la que siempre había creído muerta. «¡Sofía!», gritó, su voz resonando como un eco en sus recuerdos lejanos y olvidados. «¡Corre!». La revelación se aplastó sobre ella como un peso. La choqueó hasta los cimientos. ¿Tú estás viva?», balbuceó, sintiendo que los pilares de su mundo se sacudían. Las preguntas se acumulaban en su mente hasta que sintió que el aire se le escapaba. Pero antes de que pudiera absorber la cruda realidad, la figura de su madre fue empujada hacia adelante, y el ruido de un derrumbe resonó en la mansión. Un viejo chandelier cayó, y con él la verdad se desvaneció entre el crujido de lo que una vez fue hogar. Sofía miró a Alejandro con el terror en sus ojos. ¿Quién era realmente su madre? ¿Y qué secretos estaban por revelarse en medio de esta vorágine de mentiras y traiciones? La confusión se convirtió en dolor, y en ese instante todo se tornó en caos. El tiempo inmóvil se le escapaba, y cuando sus ojos se encontraron nuevamente, una certeza nacía en su pecho. Las respuestas estaban allí, en el fondo, esperando a ser descubiertas. Sofía sintió que el aire se tornaba denso, como si estuviera atrapada en una burbuja de incertidumbre. La llegada del grupo de hombres, todos enfundados en trajes oscuros, intensificó la tensión. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó uno, su voz firme como un golpe de martillo. «¿Dónde está el collar?». El rostro de Alejandro se tornó pálido a medida que se daba cuenta de la magnitud del desastre. «No se lo llevaron. Está aquí», gritó. Sofía sintió que su corazón latía con fuerza. Cada pulsación resonaba en sus oídos como un tambor en plena batalla. El hombre mayor,
aún en el suelo. Se acercó lentamente hacia ellos. No puedes esconderte por siempre, Alejandro. Lo que comenzó hace años no acabará aquí, dijo, mientras sus ojos fulminaban. Sofía, paralizada, miró el viejo diario que yacía abierto a sus pies. La firma de su tía Rosa la llamaba, como si le susurrara secretos olvidados. Con el pulso acelerado, se agachó y lo recogió. Un escalofrío recorrió su cuerpo al pasar sus dedos por las páginas desgastadas. —¿Qué escondías tú, tía? —murmuró, sin apartar la vista. El ruido de la puerta estalló nuevamente. —¡Esto es una trampa! —gritó uno de los hombres de negro. ¡Bang! Un disparo resonó, y el hombre que había estado en el suelo cayó. Un chorrito de sangre brotó de su pecho. —¡No! —chilló Alejandro, lanzándose hacia él. Sofía sintió que el mundo se desmoronaba. En medio del caos, ese mismo sonido volvió a sonar, pero en el aire, un silencio inquietante lo seguía, como una calma antes de la tormenta. —¡El collar! —clamó uno de los hombres de traje. Sus ojos reflejaban una necesidad desesperada. —¡Entréguenlo! La confusión reinaba. Sin pensar, Sofía sujetó el collar entre sus dedos. —¡No lo tengo! —gritó, su voz estrangulada por el miedo. Pero en ese momento, algo en el diario captó su atención. Una página amarillenta, con un mapa garabateado en él. Dijo la ubicación y parecía marcar un lugar en la ciudad, un punto de encuentro. —¿Qué es eso? —preguntó Alejandro, su voz un susurro ahogado mientras se apartaba del hombre caído. —No sé, pero es un mapa —respondió Sofía, su mirada intensa. Un segundo grupo de hombres apareció, y la incertidumbre se convirtió en pánico. —¡Deténganlo! —pidió uno, apuntando hacia Sofía. En un acto reflejo, ella levantó el collar, que brillaba tenuemente con la luz que se filtraba a través de las ventanas. —Si queréis esto, tendréis que pasar por mí —aseguró, sintiéndose fuerte y vulnerable a la vez. La mirada de Alejandro se encontraba fija en ella, sus ojos llenos de una mezcla de admiración y preocupación. Sofía no entraría en pánico, su instinto materno se encendía. Todo sucedió tan rápido. Mientras los hombres se interponían, una figura se deslizó detrás de Alejandro. Era su madre, la que siempre había creído muerta. —¡Sofía! —gritó, su voz resonando como un eco en sus recuerdos lejanos y olvidados. ¡Corre! La revelación se aplastó sobre ella como un peso. La choqueó hasta los cimientos. ¡Tú estás viva! —balbuceó, sintiendo que los pilares de su mundo se sacudían. Las preguntas se acumulaban en su mente hasta que sintió que el aire se le escapaba. Pero antes de que pudiera absorber la cruda realidad, la figura de su madre fue empujada hacia adelante, y el ruido de un derrumbe resonó en la mansión. Un viejo candelabro cayó, y con él la verdad se desvaneció entre el crujido de lo que una vez fue hogar. El caos estalló. Cristales volaron por doquier, mientras la habitación se convertía en un campo de batalla. —¡Mamá! —gritó Sofía, su voz ahogada por el estruendo. Pero la imagen de su madre se desvanecía entre las sombras y el polvo. Una sombra apareció detrás de Sofía. Había olvidado al hombre mayor, que aún se mantenía en pie, su mirada llena de furia. —¡Todo es un engaño! —gritó. —Ella no es tu madre. Nunca lo ha sido. Sofía sintió que un escalofrío le recorría la espalda.
¿Qué quería decir? La revelación lo golpeó como un relámpago. «¡Cállate!», le gritó Alejandro, intentando protegerla, pero ella ya había dejado de escuchar. «¿Qué quieres decir?», susurró Sofía, sintiendo el nudo en su garganta. Los ojos de aquel hombre reflejaban un odio que la paralizaba. «Tu madre, la que te conoce y la que crees que eres, solo se ha servido de ti como parte de un plan mayor». En su rostro había un aire de locura, como si estuviera hablando de algo más allá del entendimiento. «Basta, no le creas», interrumpió Alejandro, pero el daño ya estaba hecho. Sofía sintió que su mundo se desmoronaba. «Todo», el hombre miró a Alejandro y luego a ella, «es más complejo de lo que imaginas. Tu madre tenía la misión de proteger un secreto, y tú eres parte de él. El collar, sí, es la clave, pero está destinado a alguien más». Sofía se quedó helada. La culpa, el miedo y la confusión la abrazaban como un viejo amigo. Ella solo quería claridad. «¿De qué hablas?», preguntó, con la voz temblorosa. «¿Quién soy realmente?». El eco de su pregunta resonó en el aire, y en ese instante, cuando su madre se desvanecía en sombras y la realidad se fragmentaba, algo oscuro se asomó en el horizonte. La mirada del hombre mayor se volvió amenazante, como si supiera más de lo que estaba dispuesto a revelar. «No eres quien crees, Sofía. Tú estás en el centro de todo, y las consecuencias de la verdad están a punto de estallar». El tiempo se detuvo. Las palabras se adhirieron al aire, y ella sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. La tormenta de emociones la ahogaba. Un nuevo giro se avecinaba, uno que podría desatar no solo la historia de su madre, sino también su propia identidad. Y en el fondo de su ser, supo que estaba a punto de perder más de lo que jamás había imaginado. Sofía sintió que el aire se tornaba denso, como si estuviera atrapada en una burbuja de incertidumbre. La llegada del grupo de hombres, todos enfundados en trajes oscuros, intensificó la tensión. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó uno, su voz firme como un golpe de martillo. «¿Dónde está el collar?». El rostro de Alejandro se tornó pálido a medida que se daba cuenta de la magnitud del desastre. «No se lo llevaron. Está aquí», gritó. En su pecho, Sofía sentía un tambor de ansiedad, y su mente se llenaba de preguntas. El hombre mayor, todavía en el suelo, se acercó lentamente hacia ellos. «No puedes esconderte por siempre, Alejandro. Lo que comenzó hace años no acabará aquí», dijo, sus ojos destilando rencor. «No somos parte de esto», interrumpió Sofía, temblando mientras se aferraba al collar. Su cuerpo vibraba con el miedo y la confusión. «¿No te das cuenta?», continuó el hombre, su tono cargado de veneno. «Eres el centro de todo. Tu madre, Alejandro, ha estado en esto desde el principio. Ella es la verdadera razón por la que hemos venido». Las palabras de aquel desconocido cortaron el aire como un cuchillo afilado. Sofía retiró la mirada. El pánico empezaba a asomarse. «¿Qué quieres decir?», preguntó con voz temblorosa. Pero antes de que pudiera obtener respuestas, un estruendo aturdió la habitación. La puerta se abrió de un golpe y un grupo de hombres armados irrumpieron. Al instante, el aire se volvió electrizante. «Cálmense», ordenó uno, apuntando con una pistola en la dirección del hombre mayor. Sofía sintió que el tiempo se ralentizaba. «¡Mamá!», gritó de pronto. La imagen de su madre resonaba en su cabeza.
Pero antes de que pudiera hacer más, se escuchó otro disparo. ¡Bang! El eco retumbó. El hombre que la había amenazado cayó al suelo, un hilo de sangre surcando el piso pulido. ¡No!, chilló Alejandro, alargando la mano hacia el herido. Pero antes de que pudiera alcanzar a nadie, una luz deslumbrante los envolvió. Un destello estremecedor llenó la habitación, seguido de un fuerte estallido que parecía llegar de todas partes. Sofía se cubrió los ojos. El crujido del cristal y el aire cortante la llevaban casi al borde de la locura. Cuando pudo abrir los ojos, un estruendo la recibió. El hombre mayor había desaparecido, y en su lugar, una figura familiar y peligrosa emergía de entre las sombras. Era su madre. «Sofía», gritó, su tono lleno de desesperación. «Es una trampa. ¡Sal de aquí!». El corazón de Sofía se detuvo. ¿Tú estás viva?», logró balbucear, la incredulidad punzándole en el pecho. Pero en lugar de respuestas, su madre solo miró a Alejandro, ojos llenos de dolor. El hombre de negro había desaparecido también, y la habitación estaba llena de caos. De repente, la atmósfera se volvió aún más inquietante. Un nuevo grupo de hombres irrumpió, esta vez con miradas que podían cortar el aire. «¿Qué pasa aquí?», preguntó uno de ellos, y su mirada fulminante se posó en Alejandro. «Necesitamos el collar. Es más importante de lo que piensas». «No te acerques a ella», advirtió Alejandro, la rabia y la protección mezclándose. Pero en ese momento, en un giro que nadie vio venir, la madre de Sofía cogió el collar con una rapidez inquietante. «Es hora de que lo sepas, Sofía», gritó, y luego un giro devastador. «No soy solo tu madre», continuó, su voz resonando entre los ecos de la confusión. «Soy parte de una organización secreta. Fui elegida para proteger un legado. Tu verdadero nombre no es Sofía, es Valentina, Valentina de la familia Montoya». Sofía sintió que el mundo se le caía encima. Su realidad se fragmentaba, y las palabras de su madre la golpeaban como olas desbordadas. Los murmullos de las figuras en la habitación eran un susurro distante. «No puede ser», murmuró, sintiendo que los cimientos de su vida se desmoronaban. Los hombres con trajes oscuros comenzaban a acercarse. «Es más que un collar, Valentina. Este es solo el principio», advirtió uno, y las sombras parecieron cobrar vida en su mirada. Peligro se cernía sobre ella, y en su interior la angustia luchaba con un latido de esperanza. La palabra Montoya vibraba en sus oídos, una revelación oscura. Su verdadero juego apenas comenzaba. Mientras la habitación giraba a su alrededor, Sofía supo que cualquier otra vida que había imaginado se alejaba, y la necesidad de descubrir quién era realmente la consumiría en la próxima ola. En ese momento supo que no podría escapar. Sofía sintió que el aire se volvía espeso, como si cada aliento fuera una lucha. Las palabras de su madre, Valentina de la familia Montoya, la golpearon como una tormenta. Luchó por procesar la verdad, mientras la confusión la invadía como un río desbordado. «¿Qué significa eso?», preguntó su voz, apenas un susurro perdido en el caos. La habitación parecía encogerse a su alrededor. Los hombres de negro se acercaban con miradas codiciosas, como depredadores en acecho. «Déjame salir». «¡De aquí!», exclamó, el pánico apoderándose de ella. Pero su madre se interpuso entre ella y los intrusos. «Tú no entiendes», gritó. Su rostro estaba pálido, pero en sus ojos había una rabia contenida.
Tu vida ha estado en peligro desde antes de que nacieras. Este collar tiene un poder que no puedes imaginar. La urgencia de su madre resonó, pero Sofía aún no comprendía. Todo lo que había creído estaba desmoronándose. «Basta», interrumpió Alejandro, su voz madura y firme. «Esto tiene que parar». Se colocó al lado de Sofía, protegiéndola. «No podemos quedarnos aquí», añadió, su expresión tornándose sombría. «Ellos vendrán por el collar y por ti». Antes de que pudiera responder, un ruido ensordecedor estalló en la habitación. La ventana se hizo añicos. Cristales volaron en 1000 direcciones, y el aire se cortó con un estallido. «¡No!», gritó Sofía, abriéndose paso entre el caos. La figura de su madre se tambaleó, pero no antes de que un desconocido armado entrara, invadiendo el espacio con una mirada que helaba la sangre. «No se muevan», ordenó, apuntando a todos con determinación. Sin embargo, en el fondo de sus ojos había un destello de conocimiento, un reconocimiento que Sofía no pudo ignorar. «Tú», señaló a su madre, «se supone que debías estar muerta». La afirmación desenfrenó un eco de horror en el aire. El semblante de su madre se transformó rápidamente, de indomable a vulnerable. Era una mezcla escalofriante. «No deberías estar aquí, Mateo», rugió. «Dije que era un asunto cerrado». «¿Asunto cerrado?», se burló el hombre. «Tu traición nos ha costado todo, y ahora tu hija». Sofía sintió que su mundo se desmoronaba otra vez. «¿Qué significa todo esto?», preguntó. El nudo en su garganta se hizo más fuerte. «¿Qué relación tienes con mi madre?». «Soy su hermano», reveló el hombre, y la habitación pareció oscilar. «El hermano que ella abandonó, y ahora es la razón por la que todo se ha desatado». Un eco de incredulidad atravesó el espacio. Sofía parpadeó buscando entender. «Hermanos, ¿por qué no me dijiste nada?», le preguntó a su madre, su voz quebrándose. «Todo fue por tu seguridad, Sofía», su madre, lágrimas brillando en sus ojos. «La vida que te di fue para protegerte de este mundo oscuro. Nunca quise arrastrarte a eso». «Esos son cuentos», gritó Mateo, su ira palpable. «La verdad es que ha sido un juego de poder desde el principio, y llegamos a esto porque ella eligió traicionar a nuestra familia». El aire se tornó helado. Sofía miró a su madre, buscando una respuesta que no llegaba. «Pero todo esto no tiene sentido. ¿Por qué el collar es tan importante?», exigió. Mateo, aún apuntando, sonrió fríamente. «Porque ese collar no solo es un símbolo, es una llave que abre la puerta a secretos que nadie debería conocer y cuya verdad podría destruirnos a todos». Una oleada de miedo barrió a Sofía. La sensación de que todo lo que creyó saber estaba en una cuerda floja. Las miradas de los hombres de negro se centraron en ella. «Ahora tienes que elegir», continuó Mateo, en un tono que helaba la sangre. «¿Tomar el camino que te elige tu madre o buscar la verdad a cualquier costo?». En ese momento, un estruendo resonó de nuevo, y algo oscuro, una sombra de violencia, irrumpió en la habitación. Un nuevo grupo entró, con sus rostros encapuchados, en un ataque feroz que giró el destino de todos en la sala. Sofía sintió que el tiempo se detenía. Su corazón latía furioso. «¡Corre! ¡Olvida todo!», gritó Alejandro, lanzándose hacia ella para protegerla. Pero antes de que pudiera moverse, la atmósfera cambió drásticamente. Una explosión resonó y un dolor lacerante la atravesó. Sofía cayó al suelo, la visión
difusa. Su corazón se detuvo. La verdad ya no era solo un laberinto de secretos. Era un monstruo que había tomado forma, y en medio del caos se dio cuenta de que su vida colgaba de un hilo más frágil que nunca. ¿Qué pasaría entonces si la clave de todo, el collar, la llevara a enfrentar algo mucho peor de lo que había imaginado? Sofía sintió que el aire se volvía espeso, como si cada aliento fuera una lucha. Las palabras de su madre, Valentina de la familia Montoya, la golpeaban como una tormenta. Luchó por procesar la verdad, mientras el pánico la invadía como un río desbordado. No era solo su madre la que estaba en peligro, era ella misma, su identidad, todo lo que conocía. Un ruido ensordecedor rompió su ensimismamiento. Un grupo de hombres entró, armados, con miradas decididas. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. «¡Apártense!», gritó uno de ellos, apuntando con su fusil, y el caos se apoderó del lugar. Sofía se agachó, tratando de protegerse, mientras las balas zumbaban a su alrededor. La realidad parecía desmoronarse en pedazos, cada tiro resonando como un eco horrendo en su mente. «¡Corre, Sofía!», gritó Alejandro, arrojándose sobre ella, cubriéndola con su cuerpo. La sensación de su calor, su determinación, la impulsó a moverse. Pero antes de que pudiera reaccionar, la figura de Mateo, aún en pie, tomó una decisión drástica. Con un gesto rápido, lanzó algo hacia los hombres. «¡Atrás!», exclamó, y en un instante, una explosión sacudió la habitación. Sofía sintió la onda expansiva empujarla hacia atrás. Todo se volvió un caos de gritos y humo. Se tapó los oídos, y su corazón latía a 1000 por hora. Cuando la nube se disipó, el silencio se instaló momentáneamente. Sofía se sentó, aturdida, tratando de entender lo que había pasado. El aire olía a pólvora, y el sonido de faros rompía la penumbra. En el suelo, los hombres de negro yacían inmóviles. Desgraciadamente, no todo había terminado. «¿Es esto lo que elegiste?», preguntó Mateo, volviéndose hacia su madre. Su voz llena de traición. «Por ti la familia ha caído, y ella es solo una pieza en tu juego». Pero lo que sucedió a continuación hizo que el tiempo se detuviera para Sofía. La mirada de su madre, que había parecido llena de autenticidad y amor, se transformó. Un brillo frío iluminó sus ojos mientras sacaba un dispositivo de su abrigo. «No lamento nada, Mateo, pero tengo que proteger lo que es mío», dijo con voz helada. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Sofía. Una parte de ella gritando que se alejara, pero ya era demasiado tarde. Su madre presionó un botón y la casa estalló en una luz brillante, seguida de un estruendo ensordecedor. Una puerta secreta se abrió en el suelo. Sofía sentía un agujero en el estómago. La habitación se volvió un torbellino de sombras mientras su madre se desvanecía entre ellas. «Valentina es nuestra única salida», gritó, y la atmósfera se torció en un giro retorcido. Sofía parpadeó, intentando asimilar lo que ocurría. Ni siquiera era su madre, era una impostora. La traición la golpeó como una ola, arrastrándola al fondo. La impotencia se apoderó de ella, y de repente todo cambió. «¡Alejandro!», gritó, pero él no estaba a su lado. En su lugar, vio la sombra de Mateo acercándose a la abertura. «Esta es tu oportunidad, Sofía. Únete a mí.
ofreció, su mirada atractiva y peligrosa. Juntos podemos recuperar lo que es justo. Sofía sintió un nudo en la garganta. ¿Podía confiar en él? ¿O era el mismo monstruo que había estado al acecho todo este tiempo? Este dilema giraba en su cabeza como una tormenta. No quería seguir siendo una víctima. Mira hacia donde su madre había desaparecido. No podía dejar que eso se desvaneciera en el abismo. «No haré nada contigo», respondió, sintiendo la rabia y la determinación surgiendo en su pecho. Pero Mateo sonrió, una sonrisa fría y calculadora. «Entonces tendrás que ver cómo lo pierdes todo, porque sé quién eres, y no solo soy tu tío. Soy el único que puede ayudarte a entender la verdad». Las palabras de Mateo resonaban en su mente, mientras la realidad se retorcía. No solo era la familia Montoya lo que estaba en juego, era su vida, su identidad, todo lo que había creído. «Te prometo, podrás saberlo todo. Debemos actuar rápido», insistió. El tiempo se paralizó. La verdad latía frente a ella, pero no podía confiar en nadie. Todos mentían. Miró hacia el suelo, donde la puerta todavía se abría a la oscuridad. ¿Qué haría? ¿Puede, a pesar de todo, volver a confiar en alguien? La decisión la consumiría en un instante. El sonido de un nuevo grupo de hombres acercándose llenó la sala. Sofía se encontró atrapada en un lío de secretos, traiciones y la cruda realidad. ¿Cuál era la relación real entre su madre y Mateo? Un sudor frío le recorrió la espalda. Si una verdad tan devastadora era posible, ¿qué otras revelaciones la aguardaban en la sombra? Las sombras se acercaban para atraparla. Una nueva aventura comenzaba, pero esta vez el riesgo era mucho mayor. Su corazón latía con fuerza. ¿Sería capaz de enfrentarse al abismo que había surgido, o se hundiría en la oscuridad junto a los secretos que la habían atormentado? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. Sofía sintió que el mundo se desmoronaba. La verdad sobre su madre, sobre su familia, se retorcía alrededor de ella, como un monstruo en las sombras. «No, esto no está pasando», balbuceó, mientras la adrenalina golpeaba como un martillo en su pecho. Iba a elegir, y no había tiempo. Oía a Mateo gritar, la determinación en su voz chocando con el miedo que la invadía. Alejandro a su lado respiraba con dificultad, el miedo reflejado en sus ojos. «Sofía, tenemos que irnos», insistió él, su mano apretándole el brazo. Era la única ancla que tenía en medio de la tormenta que se desataba. Sofía miró al abismo que se abría a sus pies, la puerta hacia lo desconocido. Podría seguir confiando en aquellos que la rodeaban. «¡Valentina!», la voz de su madre resonó como un eco lejano. Todo crujía a su alrededor. «Tú eres la clave, no dejes que te la quiten». El tiempo parecía desvanecerse mientras su mente giraba. Con un movimiento rápido, tomó el collar, brillando con su luz fría. «¿Qué hay de esto?», exigió, alzándolo en el aire. «Sé». Sintió poderosa, mientras las miradas de los hombres de negro se centraban en ella, como si el destino de todos dependiera de su elección. Mateo se acercó, extendiendo su mano hacia ella. «Ese collar no es solo un objeto, es el corazón de nuestra historia. ¿Vas a dejar que se lo quiten?». «Nunca», gritó Sofía, el fuego en su interior alimentando su valentía. Miró a Alejandro, los ojos llenos de promesas silenciosas.
Si hay una oportunidad de descubrir la verdad, lo haré. No voy a dejar que esto me defina. El eco de sus palabras colisionó con el grito de la madre en su mente, un recuerdo que la empujaba hacia adelante. Sin mirar atrás, Sofía dio un paso hacia adelante, decidida. «Vamos». Los hombres de negro comenzaron a avanzar, pero la tensión en el aire era palpable. Alejandro, siempre a su lado, la empujó hacia la salida. Cuando atravesaron la puerta, la libertad brilló ante ellos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Sofía, sintiendo el pulso de la adrenalina. Las sombras aún acechaban, pero ella no iba a rendirse. «Necesitamos descubrir lo que hay detrás de esto, y tengo que saber la verdad sobre mi madre». Mateo se acercó, el odio en sus ojos ahora convertido en una chispa de interés. «Puedo ayudarte, Sofía. Juntos podemos encontrar respuestas. No tienes que hacer esto sola». Había un dilema en su voz, y aunque temía sus intenciones, su deseo de protegerla aparecía. Poco a poco, la tormenta en su pecho se calmó. La luz del día iluminaba el camino. «De acuerdo, pero necesito saber que puedo confiar en ti. Si no, no dudaré en protegerme a mí misma», advirtió con firmeza. La tensión se disipó en un susurro de entendimiento entre ellos. «Juntos lo lograremos», prometió Mateo. El poder del pasado seguía mirándolos desde las sombras, pero ahora tenían una misión. Cuando abandonaron la mansión, un nuevo futuro se abría ante ellos. Con cada paso, Sofía se reafirmaba en su identidad. Ser Valentina Montoya podría ser un reto, pero también era su oportunidad para reescribir su historia. Mientras el sol se ocultaba, la esperanza en su corazón la iluminaba con fuerza. El peligro aún acechaba, pero sabía que, unidos, podrían enfrentarlo. Al final, el amor de una madre y su propio valor serían suficientes para enfrentar cualquier verdad. Pero justo cuando pensaban que podían respirar tranquilos, un sonido familiar cortó el aire. Un motor rugiendo. Los hombres armados de antes volvían, determinados a no dejar escapar lo que era suyo. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartirlo.